Muy buenos días en este frío día de Pascua de Resurrección. Ahí sí. Esperamos ser abrigados por el fuego del Espíritu Santo, ¿ya? Que así sea. Muy bien, hoy día celebramos Pascua de Resurrección y vamos a leer un pasaje de Lucas 22, el Evangelio. Ya lo leímos, pero antes de leer Lucas quiero adelantarles que vamos a recorrer varios pasajes de la Escritura, donde vamos a ver que este pasaje es es como un pantallazo que nos lleva hacia la Pascua judía, pero también nos lleva hacia la cena del Cordero en Apocalipsis. Sabemos que es una gran historia de redención. Sabemos que la Biblia no son pequeñas historietas que están desconectadas, sino que están conectadas por una historia de redención, por el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor, y que el centro de la historia de redención es Jesucristo. Entonces quería contarles que antes de ir al pasaje de Lucas 22, ustedes van a encontrarse con varias escenas respecto de cuando Jesús fue entregado después, cuando Jesús muere y resucita, pero también vemos más adelante que, precisamente hablando de la gran historia de redención, que había unos discípulos, eso ya Lucas 24, pueden leer la historia hoy día en la casita, en un cafecito, un matecito, ¿cierto? Pueden leer la historia y repasarla. Y Lucas 24, con una especie de pantallazo, vemos que habían dos discípulos que iban camino de Emaús, iban tristes, desesperados y desconsolados porque Jesús, el Salvador, el profeta, el Mesías anunciado, quien había hecho milagros, varón poderoso en palabra y en señales, había muerto. Lo que no sabían aún es que Jesús había resucitado al tercer día. Por tanto, iban desconsolados de Jerusalén a Emaús. Y Jesús se acerca en el camino, se acerca a ellos y les pregunta ¿en qué están conversando? ¿Qué están pensando? Y lo miran y dicen: ¿pero tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y Jesús dice: ¿qué cosas? Como si no supiera. Y le dicen: es que Jesús Nazareno, varón poderoso en palabra y en señal, ha muerto. Sigue la historia y Jesús, mientras camina con ellos, les abre las Escrituras, o sea, les explica a través de toda la ley, los profetas, los salmos, acerca de Él mismo. Porque toda la Escritura habla acerca de Jesús. Luego iban de camino, se hace noche, muy hospitalarios, lo invitan a comer con ellos. Jesús parte el pan y se dan cuenta que quien está ahí es Jesús, el Mesías prometido, resucitado. Y se dieron cuenta que mientras Jesús les abría las Escrituras, su corazón ardía porque estaban comprendiendo el mensaje del Evangelio. La esperanza mía es que nuestros corazones hoy ardan con el mensaje del Evangelio. Entonces vemos que Lucas 22, el texto que leímos recién, habla acerca de la última cena de Jesús. ¿Sí? Esa que está pintada, ¿cierto?, por ese gran artista, la última cena, ¿se recuerdan? Y uno dice: ¿y qué estaban ahí? ¿Estaban cenando? Sí, estaban cenando. ¿Pero qué cena es esa? ¿Qué tipo de cena era? Estaban celebrando precisamente la Pascua judía. Vamos a leer Lucas 22, ese pasaje donde Jesús instituye lo que celebramos nosotros domingo a domingo, que es la cena del Señor. Lucas 22:7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Dice que llegó el día, era un día que estaba determinado. ¿Por quién? ¿Cuándo fue determinado? ¿Qué significaba? Y uno se recuerda entonces ahí que había una celebración que se llamaba los panes sin levadura y era sacrificado posteriormente el cordero de la Pascua. ¿Y qué será la Pascua? ¿Te han preguntado qué será la Pascua?
¿dónde fue instituida la Pascua? Uno dice, ¿en qué fecha fue eso? ¿En qué periodo de tiempo? Y uno va al Antiguo Testamento y nos volvemos entonces a Éxodo. Salto largo, ¿eh? De Lucas a Éxodo. Y vemos Lucas que refleja que Jesús iba a celebrar la Pascua. La Pascua que fue establecida en Éxodo, capítulo 12. Ustedes pueden leer en mayor profundidad estos pasajes, lo pueden anotar incluso cuáles son. Es cuando el Señor, Jehová, instruye a Moisés y a Aarón y les dice, este mes les será el principio de los meses, o sea, primer mes para ellos. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Curioso, la imagen de un cordero. Los que ya han leído la historia pueden decir como cuando uno cuenta una película, ¿cierto? Y dice, no, el cordero que está aquí es Jesús mismo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso representaba el cordero. Entonces tomaban un cordero y lo que hacían era un animal sin defecto, macho de 1 año, lo tomaban y luego tomaron de la sangre y la pondrán, dice, en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. O sea, las familias tenían que sacrificar un cordero, tomaban la sangre y pintaban el marco de las puertas como señal de que esa casa estaba protegida por la sangre del cordero. Recuerden, estaban en esclavitud en Egipto. Ya habían pasado 9 plagas. Venía la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, porque el faraón no dejaba ir a su pueblo a adorar a Dios, no lo dejaba en libertad. Siempre estaba a punto, decía ya vayan nomás, y después se arrepentía. Y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos de Israel. O sea, los primeros hijos de Egipto iban a morir. ¿Pero qué pasó? Que los de Israel también vivían en ese mismo lugar, hicieron caso a lo que el Señor le estableció, mataron un corderito, con la sangre del cordero pintaron los dinteles de sus puertas, pasó la destrucción y la mortandad, hubo llanto y desolación, pero del pueblo de Israel no hubo muerte, ni destrucción, ni desolación. Glorioso. Todos fueron guardados y preservados en vida. Y les dice después, estos van a ser ustedes. ¿Por qué? Porque y lo comeréis así, ceñidos, vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestros bordones de vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Ahí está establecido. La Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, el pesaje, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Glorioso. Y después dice, y este día les será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, les dio la instrucción, desde ahí en adelante ustedes van a celebrar la Pascua, recordando que fueron salvados de la esclavitud de Egipto. Y año tras año celebraban la Pascua, recordando lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, pero también era como señal de lo que Dios iría a hacer. Entonces, cuando estamos en Lucas 22, y dice que estaban a punto de celebrar la Pascua, estaban a punto de celebrar la salvación de Dios del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y fíjense
Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Es una pregunta curiosa, porque en realidad Jesús no tenía un lugar para poder hacerla. Y eran 12 personas, más uno, 13. El aforo era limitado. 13 personas. Y necesitaban un gran mesón, necesitaban un lugar preparado para esto. Y Jesús no lo tenía, así de simple. Y le preguntan los discípulos, Pedro y Juan, que eran los encargados de preparar esta cena, que eran preparados con panes, con vino y con hierbas amargas. Y les dijo: he aquí, vayan, entren a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entrare. La instrucción que le da. ¿Dónde hacemos la cena, Señor? Bueno, vayan a la ciudad, ve un hombre con un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, ustedes van y entran. Y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro, el Señor Jesús, te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea, seguramente Dios ya le había dicho a esa persona que Jesús iba a cenar ahí. Estaba todo preparado. Él no tenía lugar. Pero Dios prepara corazones para preparar un lugar. Entonces, Él les va a mostrar un gran aposento alto ya dispuesto. O sea, es hermoso lo que está pasando. Jesús se comunica con esta persona, dice a los discípulos: vayan para allá. La persona ya tenía preparado todo. Quizás diría: ¿me estaré pasando rollo? O sea, en realidad vendrá el maestro junto a los discípulos a cenar acá. Bueno, pero voy a preparar aquí el lugar. Ya está dispuesto, un lugar en el aposento alto. El salón del lugar va a estar preparado. Y cuando llega, dice: oh, qué bien, no me pase ningún rollo. Era el Señor que estaba preparando mi corazón para preparar un lugar para que puedan celebrar la Pascua. Entonces fueron, y también me pongo al lado de los discípulos, Pedro y Juan: ¿cómo vamos a ir? Seguir a una persona y preguntarle: ¿dónde está el lugar que tú tienes preparado para? Y se dan cuenta también de que, oh, el Señor tenía todo preparado. Preparó el corazón de la persona. Nosotros fuimos, estaba todo listo. Y fueron pues y hallaron tal como les había dicho el maestro. ¿Y qué hicieron entonces? No queda otra. Preparemos la Pascua entonces. Y cuando era la hora, porque viene la hora precisa para hacerlo, se sentó a la mesa Jesús y con él los apóstoles. Se sentaron. Y fíjense lo que le dice Jesús a sus amados discípulos. Versículo 15, capítulo 22 de Lucas. Después lo lee en su casa y denle vuelta a este pasaje. Dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Se dan cuenta de lo que dice Jesús? Jesús quería comer la Pascua con ellos, lo deseaba fervientemente. Quería comer con ustedes esta Pascua antes de padecer, antes de ser llevado al sacrificio. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces vemos acá cuál historieta, dice: primer acto, esto no es un chiste, ¿eh? Primer acto, primera escena, Dios establece la Pascua en Éxodo. Segunda escena, vemos que Jesús tiene la última cena, la última Pascua con sus discípulos. Y después vemos que Jesús dice: un día voy a comer con ustedes nuevamente cuando se cumpla esto en el reino. O sea, mira hacia el futuro. Pero dice: he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta, futuro, que se cumpla en el reino de Dios. ¿Se recuerda lo que significaba la Pascua para un judío?
lo señalé recién. Significaba que Jesús, o sea, que Dios había salvado a su pueblo de la muerte y la esclavitud de Egipto, ¿cierto? Ese era el significado original. Pero Jesús acá instituye la cena del Señor y le da un sentido renovado. No esencialmente distinto, pero renovado. Le dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Cambió, ¿cierto? Porque en ese momento en la Pascua judía se celebraban con elementos también, y se explicaba lo que era la Pascua. Y aquí entonces dice: esta es la Pascua. Esta es la Pascua, este es el significado real de la Pascua, más profundo. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cambia el significado, renueva el significado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Dos elementos. ¿Cuáles eran los elementos? El pan, ¿cierto? Y el vino. ¿Qué significaba el pan? Su cuerpo partido por nuestros pecados. ¿Y qué significaba la copa? Su sangre derramada por nuestros pecados. Entonces, pregunta, ¿aquí hay un cordero? Sí. ¿Quién es el cordero? Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no es necesario ir al templo a sacrificar ese cordero. En Jerusalén, ese cordero fue muerto, fue partido, derramó su sangre por nuestros pecados. ¿Se recuerdan de la sangre del corderito que estaba puesta en los dinteles de la puerta y fue señal de salvación? Esa misma sangre representa la sangre de Jesús. Que quien está bajo esa sangre que ha sido derramada por gracia y misericordia es alcanzado para salvación. Hermoso. Entonces, cuando celebramos la Pascua de Resurrección, estamos celebrando esto, la muerte de Jesús, pero también su resurrección, que un día volverá y un día estaremos con Él y cenaremos con Él y tomaremos nuevamente una copa de vino con Él. Amén, dijo. Salud, dijo. Una copa de vino con Él. ¡Qué hermoso! ¿Usted cree que Jesús no está anhelando reencontrarse con su iglesia y una vez más comer y tomar la cena juntos? Amén. ¿Y qué hay entonces mientras tanto? Mientras tanto, nosotros celebramos la cena del Señor. Los que vienen acá domingo a domingo saben que celebramos la cena del Señor todos los domingos. ¿Qué significa eso? Y leemos el pasaje, que los voy a leer ahora. 1 Corintios 11, que dice: Pablo dice ahora: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿cuál noche? En la última cena, en la última Pascua, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La pregunta es:
¿Qué significa hacerlo en memoria de Él? En gratitud, en dependencia, en humildad, en sencillez. Renovar los votos. Señor, aquí estoy. Dependo de ti. Gracias por tu salvación. Demanda arrepentimiento y fe. Demanda gratitud y devoción. Y después dice, así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, o sea, algo cotidiano, no es algo que se hace solamente una vez al año, es cotidiano. Dice, la muerte del Señor anunciáis. Obvio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Se dan cuenta todo esto que es una gran historia de redención? Parte en Éxodo como salvación. Vemos que celebran todos los años la Pascua judía. Jesús celebró la última Pascua, en la última cena, y da un nuevo sentido a esta Pascua. Dice, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el Cordero verdadero, perfecto. Pero ¿saben qué? Eso no queda ahí solamente, porque hay un día que estaremos cenando con Él. Pero Él nos invita todos los domingos a su mesa para recordar, para poner las cosas en perspectiva, para mirar hacia lo que Dios hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Eso es el Evangelio. A veces nos quedamos solamente en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en tu vida hoy? Y otra gran pregunta es, ¿cómo miras con esperanza el futuro? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es, primero, reconocer la obra de Cristo en la cruz. Y eso implica alegrarnos con esta obra, gozarnos, agradecer, reconocer reverentemente, sabiendo que el Señor nos libró de la esclavitud, de la muerte. Somos libres para adorar y reencontrarnos con el Señor por su gracia y misericordia. Es un gran regalo y hermoso que sea una gran historia de redención, no historias parceladas. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que ilumine nuestros corazones, así como los discípulos que iban en camino a Maús, que no entendieron mucho a veces. Entendieron después que los corazones nuestros sean iluminados y sean llenos de su gracia y su presencia para reconocer su gloria, la gloria del Evangelio, para ir postrarnos delante de Él, agradecer y esperar con una esperanza alegre el retorno de Cristo. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el Señor de la historia de redención, porque tú eres el centro de la historia de salvación, porque hay un Cordero que quitó el pecado del mundo y de nuestros corazones, que es Jesús el Señor. Te damos gracias porque tú moriste en la cruz por nosotros, pecadores, que no te merecíamos, pero tú, en tu misericordia y gracia, decidiste morir y humillarte por salvarnos. Te pedimos, Señor, que no quedemos indiferentes a este mensaje de salvación, pero también se nos guía a gratitud, a santificación y a esperar tu venida y a anunciar tu venida y a anunciar tu obra y resurrección. Queremos pedirte que nos levantes las miradas y que nos sigamos mirando a nosotros mismos, sino que a ti, tu gloria, tu evangelio y tu gran historia de redención. En el nombre de Jesús. Amén.